Hasta ahora siempre la discusión era kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Y la Argentina, después de 20 años, de aquel 2003 que gana Néstor Kirchner, se puso a discutir Milei sí o Milei no. Cambia el juego, cambian los eslogans, cambia la estrategia, cambia todo. Y en 2 años, lo que te sirvió en una elección no quiere decir que te sirva en la otra. Bien. Puede ser que necesites diametralmente lo opuesto. Y de hecho el gobierno leyó eso, por eso armó el Partido Nacional, por eso se movió, por eso construyó políticamente, no se quedó con microinfluencers. ¿Qué conviene más, la estructura o los microinfluencers? La estructura y los microinfluencers. No tenés que vos abandonar tu batalla digital porque hagas algo territorial. Es complementario. Lamentablemente estamos frente a un fenómeno que no es bueno, ¿no? Que es el desinterés por completo de la política, pues después eso puede venir con la democracia. Ya lo tuvimos con los partidos políticos, lo hemos tenido con líderes importantes, con candidatos. ¿Y qué viene después? Es el desencanto total con la democracia. De hecho, ya hay informes que hablan del no apoyo irrestricto y único hacia la democracia. Eso es gravísimo. Ahora, porque estoy cayendo, tiraron tijeras desde un avión, estoy como un poco... Eran livianitas, eran de plástico con el filito. Si entras a Mercado Libre, Sí. te sale Iboscus 2005 Sí. y están las tijeritas en ¿En venta a serio? 5.900 pesos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy por primera vez para este canal tenemos el placer de hablar con Daniel Iboscus. Dani, bienvenido, gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto estar acá, Julián. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, mejor imposible. Pero se puede estar Entretenido, tranquilo en época una de semana campaña. previa a campaña. Sí, hay que estar tranquilo y hay que disfrutarlo. Porque si no, todo te va a salir peor. Digamos, acá no es que vos, porque estés más preocupado o estés más tensionado, las cosas te van a salir mejor o vas a cambiar el mundo. Digo, acá lo importante es tener equipo, es tener planificación, es saber para dónde ir, poder comprender qué le está pasando a la sociedad, cuáles son sus expectativas. Y bueno, y a partir de todo eso, lo que no podés perder nunca es la calma si querés ser criterioso y tomar buenas decisiones. Dani, hace unos años entrevisté a Topo Rayman, que es el baterista de Los Pericos, y él me comentaba que desde que arrancaron, primero en una libretita iba anotando todos los recitales que hacía, y después ya llegó un momento que tuvo que digitalizarlo, una Excel y demás. ¿Anotás en algún lado la cantidad de campañas que has hecho? ¿Tenés un registro de eso? ¿Cómo manejas eso? Qué buena pregunta, no me lo habían hecho nunca. En algún lado tiene que estar. Yo tengo mis anotaciones de cada proyecto, tengo armada una carpeta, en esa carpeta uno va guardando la documentación. Después lo bueno también es que tengo un equipo que está Que te ayuda en eso. trabajando permanentemente y hace y recaba la información, la ordena. Entonces tenemos desde las investigaciones, las principales entrevistas. Somos muy críticos de los procesos y tratamos de ver cuando hay equivocaciones, poder analizarlo después con el paso del tiempo. Por eso lo que hablábamos al principio de la tranquilidad, ¿no? De muchos errores, muchas veces uno lo comete por la ansiedad, por tomar decisiones apresurado, por estar nervioso, por estar en escenarios de tensión. Y eso creo que para mí es muy importante, poder estar apaciguado. Pero sí tenemos un registro, por supuesto. No tenés ni idea, pero sí. De los buenos momentos, de las sorpresas que nos hemos llevado y también de algunas frustraciones. Yo no hablo de fracaso, porque siempre lo que nosotros intentamos es hacer lo más competitiva posible a un candidato, a un gobierno, a un liderazgo, a un posicionamiento. Pero después el que define es la política, es la ciudadanía cuando elige, es el político cuando determina y toma las decisiones. Pero bueno, nos pasa que nos comprometemos tanto en esos proyectos que además no solamente es una cuestión profesional, uno siente y tiene la necesidad de que les vaya bien además. Estamos a horas de una nueva elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Fue un acierto o un desacierto el desdoblamiento? Bueno, a ver, depende para quién. Yo creo que la respuesta final la vas a tener con el resultado de este domingo en la noche, ¿no? Mientras tanto puede haber un montón de, si se quiere, hipótesis, conjeturas, opiniones, pero lo real y concreto lo vamos a ver el domingo en la noche. A priori, yo te diría que si lo tomamos en si fue bueno o malo la decisión, y la tomamos en quien termina finalmente tomando la decisión, que es el gobernador Axel Kicillof, creo que él toma una buena decisión, no una mala decisión. Hay que ver el proceso, hay que ver el resultado, pero para mí es más profundo todavía de una buena o mala decisión, porque en definitiva son las reglas de juego, ¿no? Claro. Entonces uno definió, y en eso tiene la ventaja quien gobierna y quien ordena la elección, que define cuáles son las reglas de juego. Pero una vez definidas las reglas de juego hay que jugar.
Entonces, vos fijate en la Ciudad de Buenos Aires. Se tomó una decisión, se adelantaron las elecciones, pusiste las reglas de juego y te fue muy mal. Fue una muy mala decisión. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires es distinto, porque se buscaron otros factores y otros objetivos con el desdoblamiento, y tal vez mucho más pensado, articulado y estratégico inclusive. Pero vuelvo a decir, eso lo va a definir el resultado. Pero cuando te decía más profundo es, a partir de esa decisión, ¿qué pasó? ¿Cómo construiste para llegar a la situación que vas a tener y que va a votar la gente el día domingo? En términos de movilización, por supuesto participación, en términos de candidaturas, en términos de estrategias para una elección nueva, es distinta a todo lo que veíamos. Acá no va a ir solamente el color de una boleta o el apoyar una fuerza nacional, sino que acá va a pesar mucho más lo municipal, lo local, lo del territorio, lo del primer metro cuadrado, que otras discusiones. Entonces hay que empezar a analizar quién tiene ese poder territorial, cómo está organizado, cómo les va a nivel local, y si vos pusiste buenos candidatos a nivel local para tratar de ir a disputar el poder en esas ciudades y en esas localidades, pero el poder real, no para poner a alguien propio porque me queda bien o porque quiero que esté, digo. ¿Cómo se hizo esa construcción política? Que vuelvo a decir, la definición va a estar mucho más por lo local que por tal vez las grandes fuerzas nacionales. Siguiendo esa lógica, entonces entiendo que para vos, por ejemplo, conceptos como kirchnerismo nunca más quizás es como demasiado amplio, no tan local, puede ser. Vuelvo a decir, no lo sé, vamos a verlo el domingo. Vamos a verlo el domingo. A mí lo que me da la sensación que puede haber cosas que funcionaban, te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Que podían funcionar antes de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación para poder participar, porque digamos, creo que eso es el punto de inflexión, digamos, ¿no? De el miedo que vos podés generar con determinados eslogan publicitarios. Y después, por otro lado, está, yo te diría, cómo vos haces una configuración de cara a la sociedad de quienes te representan en los municipios y en las secciones electorales, porque va a haber 8 elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a medir quién es el triunfador del día domingo? ¿Quién ganó más secciones? Creo que no es la vara para medir. Hay dos grandes discusiones que podríamos plantear. A ver. El ganador para mí es o el que saca más votos, total, de las 8 secciones electorales de los 135 municipios, o lo que debería ser lo más lógico por lo que se compite, quien ingresa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores más legisladores. Entonces, porque te podría pasar que saque más votos, pero no que seas el que más legisladores pone. Claro. Eso podría pasar también por los sistemas de selección de los candidatos y la densidad de las secciones donde se vota, que no todas valen lo mismo. La tercera sección y la primera muy por sobre el resto. Entonces, ahí podemos tener cantidad de votos, cantidad de legisladores, un parámetro de quién hizo el mejor papel electoral y cómo salías y cómo pones en juego lo que es una elección distinta a todas las anteriores. Son 8 elecciones en la provincia de Buenos Aires, y yo te diría algo más, no son 8 elecciones, son 135 elecciones, porque definen los municipios. Claro. Porque la conformación de esos 135 municipios son, desde mi punto de vista, lo que van a hacer que ganes o pierdas una sección electoral. Bien. Estamos en una semana donde la temática es los audios de Karina Milei, los audios de Españolo, las filtraciones internas, pero sobre todas las cosas, para mí el concepto principal es corrupción. Después de tantos años de campañas y análisis, ¿qué entendés que le pasa al votante argentino con la corrupción? ¿Qué le pasa a la argentinidad con la idea de corrupción? Han pasado muchos años y muchas campañas se han determinado por eso, ¿no? Votemos en contra de la corrupción, en contra de tal que tiene causas penales y demás. Pero en términos generales, ¿qué crees que le pasa a la sociedad, a la Argentina con la corrupción? Yo creo que a la sociedad argentina, como en gran parte de la región, es un factor que tiene mayor o menor peso electoral en tanto y en cuanto cómo esté la sociedad. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Si la sociedad atribuye sus males, sus problemas a la corrupción, otro escenario podría ser
estoy bien económicamente, no tengo problemas de inseguridad y relativamente estoy conforme con lo que tengo, entonces la corrupción es importantísima porque tengo manera de decirlo, y que por ahí, si la inseguridad, la salud, la economía, el empleo están relativamente destruidos, tu principal preocupación deja de ser la corrupción para ser fundamentalmente la temática que a vos te afecta, que a tu metro cuadrado, lo que a vos te pasa todos los días te afecta. Entonces, no podemos medir la corrupción en términos generales y únicos. Hay que darle temporalidad, hay que darle momento, hay que darle quiénes son los personajes que quedan involucrados, y sobre todo hay que ver cuál es el contrato por el cual vos con tus votantes que te llevaron hasta un lugar a ser presidente, a ser gobernador, a ser intendente, qué tan importante fue la variable corrupción o no. Uh-huh. Porque también es cierto que te podría decir, también es cierto que la corrupción tiene más o menos protagonismo según la escena coyuntural en la cual se desempeña una elección. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, pueden cambiar, una elección puede ser más importante, en otra puede ser menos. Yo recuerdo allá por el 2015, entre 2015 y 2017, y ya inclusive en el 2019, ¿cómo cambió? Nosotros había una pregunta que hacíamos en todas las investigaciones, que era, si vos tuvieras que elegir entre una Argentina con corrupción o una Argentina con inflación, ¿qué elegís? Y uno dice, no, bueno, yo te puedo asegurar que la respuesta cambiaba, era una en el 2015, fue otra a finales del 2017, sí. Y en el 2019 era la economía, corrupción y no sé, era la economía. Y eso dio paso a la salida del gobierno de Macri y el ingreso nuevamente de Alberto Fernández, inclusive Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula, porque la corrupción había dejado de ser la gran variable que definía el voto. ¿Es importante? ¿No es importante? Bueno, depende. Uh-huh. Los momentos, los personajes, y si a vos te votaron porque eras el anticorruptible, porque es lo que representabas, lo contrario a la corrupción, y ese fue un gran valor tuyo, bueno, vas a tener problemas si tenés un caso de corrupción, sin lugar a dudas. En base a tus mediciones y estudios, en este tiempo que lleva Javier Milei como presidente, ¿sigue siendo la economía la preocupación principal de los argentinos? Sí, sin lugar a dudas. Milei va a quedar marcado en términos de continuidad en los próximos 2 años, pos estas elecciones y su posibilidad de reelección, pura y exclusivamente por la economía. Mientras muchos se distraigan, no, pero no tiene diputados propios, intendentes, gobernadores. Nada. Si la economía funciona, hay un escenario. Si la economía no funciona, es una escena totalmente distinta, más allá de las otras variables. ¿Y le viste el sentido a que hace, creo que 3 semanas, a mí me llamó la atención, es una pavada dentro de la agenda, pero me llamó la atención esto de no voy a insultar más que me juzguen por mis ideas? ¿Qué escuchaste vos ahí? ¿Qué te pasó con eso? Porque es raro escuchar un líder que tenga un discurso tan marcado, que estemos tan acostumbrados a un cierto uso del vocabulario, que de golpe diga, no más, voy por este lado. Bueno, lo que pasa es que yo creo que tiene una capacidad tremenda de adaptabilidad, porque el que dice ya no más no es, en este caso, quien decide no decir más malas palabras, sino que es la sociedad. La sociedad es la que dice basta. Y si ese líder no sabe interpretar a la sociedad de qué es basta, te vas a equivocar. Pero no nos confundamos. No es que, cambio de estilo porque ahora soy presidente. No, cambio de estilo porque la sociedad me está diciendo no es por ahí. La sociedad exigió eso. Yo creo que la sociedad dice, está bien para determinados momentos, para posicionarte, para construir determinadas cosas, pero ahora ya se requieren otras cosas, porque tenés un rol distinto y porque la Argentina está en una situación distinta. Y creo que eso tiene claridad en el electorado. Nos sirve, digamos, lo que a vos te sirvió la campaña anterior no quiere decir que te sirva esta, eso cambia constantemente, porque la sociedad cambia, es muy volátil eso. Entonces, vos tenés que tener el timing de poder aprovechar esos fenómenos en el momento correcto. ¿Y en qué timing llega la elección? Esa es la discusión. ¿Cuál es el dilema que pone la elección esta? La elección esta pone el dilema de kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Yo tengo mis dudas. Yo creo que Javier Milei logró algo que no se lograba en los últimos 20 años en la Argentina. Hasta ahora siempre la discusión era kirchnerismo sí, kirchnerismo no.
y la Argentina después de 20 años, de aquel 2003 que gana Néstor Kirchner en esa elección, se puso a discutir Milei sí o Milei no. Entonces cambia el juego, cambian los eslogans, cambia la estrategia, cambia todo. Y en 2 años. Y vos analizá no solamente las narrativas de Fuerza Patria y La Libertad Avanza, mirá el resto de actores, los medios de comunicación, los periodistas, mirá a los empresarios, mirá los partidos minoritarios o los que los primeros 2 años apoyaron a Milei. Entonces digo, hay que ser muy cuidadosos y calibrar el mensaje. Yo hoy en la sociedad no sé si veo, digamos, que el votante que defina la elección sea el antikirchnerista. Yo creo que ese votante ya lo tiene el gobierno. Ya está asegurado. El votante que no quiere el kirchnerismo, sí, no tiene opción hoy. Porque es lo que representa la contracara del kirchnerismo sin ninguna duda. No hay una oferta de poder real que pueda ganar el kirchnerismo. Con lo cual ese voto lo tenés. Entonces hacer campaña para consolidar ese voto, bueno, a mí me llama la atención. Vos decís que tendría que haber apostado por una estrategia un poco más amplia, ir a asegurar capaz ese votante de Bullrich o ese 56% por ahí disperso. ¿Quién es el kirchnerismo hoy en la Argentina? Él podría decirte Kicillof. Podría decirte Sí. Mayra Mendoza. Ahora, vamos por parte. Si Kicillof se independizó de Cristina, se peleó, adelantó las elecciones, no cumplió las órdenes de Cristina y se las reveló. Los otros 2 fuertes son Espinosa y Mayra Mendoza, que están siempre presentes en el discurso. Sí, pero no son figuras nacionales. Bueno, pero es una elección provincial. No, pero yo estoy hablando general. No, Ok. pero aparte ellos están... Vos, volvemos a lo mismo, el eslogan kirchnerismo nunca más. Eso es una nacionalización, no dice Mayra nunca más. Claro, no sí, dice, sí. Es una nacionalización. El enfoque es de nacionalización. Para mí el kirchnerismo es Cristina y es Máximo. Y Cristina no puede ser más candidata de por vida y Máximo no es candidato. Con lo cual me llama poderosamente la atención el encuadre y el enfoque. Bien. Dani, hace unos minutos dijiste que hay que dividir las elecciones ya no en 8 partidos, sino también en los más de 130 de municipios, y se me venía a la mente esto de estructura política versus microinfluencers. Porque hablamos siempre en la Argentina de que, bueno, el peso de los aparatos, el peso de la política, pero también pasa que vos podés publicar el mejor eslogan inaugurando una escuela y capaz un vecino sube un video viral de cómo esa escuela a los 2 días está inundada por la lluvia porque no se hizo cloaca, por decirte un ejemplo. ¿Cómo pesa realmente hoy la estructura política teniendo en cuenta que llegó un presidente que no la necesitó, por lo menos en una primera medida, en una primera instancia, a ese peso político, a ese aparato, y quizás sí la influencia digital, la influencia más personal? Lo que te sirvió en una elección no quiere decir que te sirva en la otra. Bien. Puede ser que necesites diametralmente lo opuesto. Y de hecho el gobierno leyó eso, por eso armó el Partido Nacional, por eso se movió, por eso construyó políticamente, no se quedó con microinfluencers. ¿Por qué? Porque para mí es importante cuando quieren plantear estas dicotomías, ¿qué conviene más, la estructura o los microinfluencers? La estructura y los microinfluencers. ¿Por qué uno o el otro? No tenés que vos abandonar tu dominio digital, tu batalla digital, porque hagas algo territorial. Es complementario. Entonces, en toda nuestra metodología de trabajo en campañas electorales, que lo cuento en el libro Matrix Política, nosotros decimos la triple vía. Digital, aire, entendido por los medios de comunicación tradicionales, y territorio. Las 3 en simultáneo, no es una o la otra, no, las 3 al mismo tiempo, con saturación y con fuerte presencia en cada una de las 3 vías de conexión, de comunicación con los ciudadanos. ¿Cómo ves la militancia sub-25? ¿Cómo ves la participación, no concretamente con la idea de ir y votar, sino el interés de la juventud hacia la política? Se escuchan muchos informes en relación a los jóvenes no están tan interesados como si antes, como se hablaba, por ejemplo, de la juventud de la Cámpora, la juventud peronista y demás. Ya no se ve a grandes rasgos esa pasión de la adolescencia por la política. ¿Vos qué ves al respecto? Yo lo que veo que hay una desafección de los jóvenes con la política, un desinterés total. Después lo que hay son grupos minoritarios que terminan convirtiéndose en militantes de una fuerza política como fue la Cámpora, pero no es que la Cámpora tenía jóvenes, pero no es que eran los jóvenes de la Argentina. No, sí, está claro. Lo mismo pasó con Milei. Milei logró ampliar su categoría de representación en jóvenes, pero si vos te pones a mirar, si vos mirás exclusivamente los libertarios jóvenes que están alrededor de él, no son los jóvenes que lo votaron y lo hicieron ganar la elección.
son cosas distintas. Pero yo veo lamentablemente un gran problema con respecto a los jóvenes y la política. ¿Lo ves en otros países? Sí, es una característica común. Sobre todo tiene que ver con el fracaso de la política, ¿no? Y la imposibilidad de enamorar, emocionar y motivar a jóvenes a involucrarse para tener un mundo mejor, para ser utópicos, para tener ideas, para buscar transformaciones de fondo. Me parece que sí, lamentablemente estamos frente a un fenómeno que no es bueno, ¿no? Que es el desinterés por completo de la política, pues después eso puede venir con la democracia. ¿No? Digo, ya lo tuvimos con los partidos políticos, ya lo tuvimos con los gobiernos, si querés, o gobiernos que no lograron satisfacer las cosas. Lo hemos tenido con líderes importantes, con candidatos. Bueno, decís, ¿y qué viene después? ¿No? Es el desencanto total con la democracia. De hecho, ya hay informes que hablan de el no apoyo irrestricto y único hacia la democracia. Eso es gravísimo. Pero es binario, tipo no quiero democracia, quiero dictadura, o quizás es no quiero democracia, quiero algo más. En ese algo más nunca se sabe qué. Yo lo que digo es no me alcanza con la democracia. No me alcanza con la democracia. No me alcanza, no me está alcanzando, no me está. La democracia no está. El famoso discurso de Alfonsín con la democracia se come, se educa. 83, ¿no? Exacto. No está pasando el problema con la educación, el problema con la salud, el problema con el empleo, el problema con el trabajo, con la economía. Entonces, lo que se reinstala en la Argentina en el año 83 como una solución y el marco de desarrollo de un país en un sistema democrático, bueno, visto a la distancia, genera dudas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental el fortalecimiento de los partidos políticos, el éxito de los gobiernos, entender la política no como destruir al otro, sino como puedo ser diferente y construir reputación, pero que también es difícil porque el otro te intenta destruir, pero lo que no se dan cuenta es que esa destrucción general termina siendo destrucción de la política. Sí, del está destruyendo sistema. El sistema. Y el sistema entendido no como el sistema de la casta, el sistema con el cual cuando vos te toca ser presidente vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que gobernar, porque una cosa es la campaña electoral y otra cosa es a la hora de gobernar. A mí me pasa que he presenciado reuniones entre políticos y empresarios del mundo tecnológico, de las grandes tecnológicas que hay acá en Argentina, Mercado Libre, Globan. He estado en algunas reuniones y escucho personas que hablan en dos idiomas completamente distintos que cuesta mucho entenderse incluso qué es lo que quieren. Con esta discusión de, bueno, la democracia no come, no educa y demás, ¿ves algo que vos digas, me parece que acá hay un cierto factor para tomar de referencia, hay un país que está evaluando esto? Porque lo que tiene la democracia y la política es que es mucha burocracia, una gran estructura que no se adapta tan rápido como si la tecnología diaria que utilizan al final del día la ciudadanía. ¿Cómo ves esa modernización de la política? ¿Ves algo que te entusiasme o ves en preocupación cómo puede adaptarse al siglo XXI? Y está complejo, va por detrás siempre, es muy complejo. Entonces, vos podés encontrar después líderes o casos que le apuesten a la innovación, que le apuesten a nuevas formas de hacer política, nuevas formas de conectarse con los ciudadanos, nuevas formas de hacerlos partícipes, cómplices. Recuerdo un libro de Tony Puig que llamaba Las ciudades cómplices con los ciudadanos, ¿no? Cómo vos los involucrás al juego. Y veo grandes carencias, grandes deficiencias. Son muy pocos hoy los que están dando ese partido. Y después analizar el fenómeno de manera internacional es más complejo aún cuando uno no tiene el contexto específico de cada país. Te podría poner, no sé, para poner como caso extremo el caso de El Salvador, ¿no? Donde la transformación que hizo Bukele es totalmente indudable. Ahora, viene ahora un proceso donde decís hasta dónde llega esa transformación, qué vive y hasta dónde le vas a permitir avanzar sobre las reglas democráticas básicas, ¿no? ¿Hasta dónde? Entonces son preguntas que surgen, y en mi caso que pude conocer el sistema, que pude ver cómo era El Salvador hace 7 años atrás, y la última vez que fui creo que fue hace 2 años, el cambio es trascendental. Del otro día me impactaba cuando él hace una publicación donde dice, ¿por qué me impacta? Porque es algo que yo venía comentando en determinados ámbitos académicos, en determinados ámbitos profesionales, que decían, bueno, pero no, El Salvador militarizó el Congreso, no, que la justicia, no. Sí, pero ¿sabes qué pasa?
¿Por qué la sociedad lo votó con el 80% de su reelección? Porque antes de que él haga eso, que después discutamos el tema en términos democráticos, las prioridades, como hablábamos de corrupción hace un rato, yo he estado con gente que decía, mirá, a mí hasta que no llegó este hombre, me violaron una hija, violaron a la esposa de mi primo, los narcos eran los dueños si yo podía salir de mi casa o no, cuándo podía ir a trabajar o cuándo no, si mi empresa funcionaba o no funcionaba, y estoy hablando de testimoniales y testimoniales. Entonces dice, ahora, ¿qué democracia? ¿Qué militarizó el Congreso? Buenísimo. 1000 días consecutivos en El Salvador sin una muerte por hechos de violencia. Eso es inaudito. Era impensado, sí. No, tenía cientos por día. Mirá lo que pasa en Ecuador. Ecuador tiene, el primer semestre del año tuvo 4.600 muertos. Ecuador, más de 4.600 muertos. Un disparate. Imagínate que en Argentina no tengas 4.600, tengas el 10% de eso. Sería un escándalo. Sí. Me parece que no pasa nada. Entonces, ahí es donde hay que buscar un equilibrio que a veces es mucho más complejo. Dani, quiero volver a campañas. Háblame de inteligencia artificial. ¿Te entusiasma, te divierte, te preocupa? ¿Qué ves con respecto a eso? No, al contrario. Ustedes con la cumbre abusan con la inteligencia artificial. Pero porque queremos mostrar que es una herramienta. Obvio. Lo que hace esto es como cuando salen las redes sociales, ¿no? Decían, no, esto es un desastre. No, son redes sociales, es una herramienta nueva. ¿Las aprendes a usar o no? Si no aprendes a usarla, te vas a quedar afuera y vas a perder conocimiento y popularidad. La inteligencia artificial es lo mismo. Hay que aprender a usarla, es transversal a las herramientas de comunicación, sirve para la política, sirve para los gobiernos, sirve para la gestión pública, sirve para que vos seas más competitivo, así que ¿cómo uno no la va a usar? ¿Cómo la vas a negar? Pero te voy más profundo entonces, más concreto. Duplicado de imagen y audio. ¿Cómo ves eso? Porque en una campaña, está bien que acá tenemos el ejemplo básico de Macri, que la campaña con el PRO, pero digo, hoy se puede duplicar la voz de Javier Milei. Creo que hoy mismo Javier incluso subió un video con Diego Valenzuela, no sé si lo viste, agarraron una foto de ellos jóvenes, ponen la foto y duplican los cuerpos y los dos, Javier y Valenzuela, jóvenes, empiezan a hablar con una inteligencia que vos decís es increíble, está bien, se nota, pero dentro de 6 meses capaz que no se nota. Y no sé cómo estás viendo esto de que hoy se puede hacer audios, imágenes con muy poco recurso. No, yo creo que hay que avanzar mucho con la regulación, digamos, ¿no? De las herramientas de inteligencia artificial, de los responsables de hacer determinadas situaciones. Eso después es como todo. Esto es como decir que yo te diga, uy, salieron los autos. ¿Usamos o no usamos? Se puede ir rápido. Podés pisar personas. Bueno, pero hay que poner semáforos, hay que señalizar, hay que dar un registro de conducir. Es lo mismo, con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Como decíamos con las redes sociales, hay que regular. Pero regular no es censurar, regular no es la opinión, es regular cuál es el marco en el cual van a funcionar determinadas plataformas o herramientas que terminan o pueden terminar perjudicando una elección, puede terminar perjudicando una campaña, un gobierno, puede terminar desestabilizando un sistema democrático. Entonces, por supuesto que requieren de regulación y de entender cómo funcionan sobre todo. Cuando charlas con un político más 40, ¿qué hay? ¿Entusiasmo o preocupación con eso? La fake news y la utilización de su imagen. No, yo creo que hay desconocimiento, fundamentalmente. Fundamentalmente. Por eso, siempre mi recomendación es, yo no quiero que un político sea un especialista en IA ni en fake news, porque para eso no te van a votar. Por lo que tenés es un equipo que entienda y te solucione determinados problemas y te dé cobertura frente a los nuevos fenómenos que están afectando no solamente a las campañas electorales, sino a la sociedad en general. Arma equipo. Bien, hace un par de semanas vino Vico, estuvimos hablando mucho sobre contenido digital y demás, y le pregunté si ya en las campañas se habla de, bueno, necesitamos este profesional y un experto en inteligencia artificial para diseño, creación de contenidos y demás. ¿En tus equipos se está hablando de eso? ¿Se contempla gente? ¿Cómo? Sí, yo ya hace más de 2 años que tengo en el equipo, en todas las campañas, un especialista en producción con inteligencia artificial. ¿Y tiene nombre ese cargo? Porque estuvimos debatiendo qué nombre ponerle. No sé si tiene un especialista en inteligencia artificial. IA, ok. Director de IA puede ser, depende de la campaña, si es una campaña nacional, una campaña chiquitita, pero sí o sí tenés que tener un director de IA, por supuesto. Te simplifica todo, te lo hace más rápido, te resuelve un spot tal vez en horas, digamos, no lo que antes tardabas una semana. Entonces hoy es el minuto a minuto.
Pero sí, en el equipo para mí es clave contar con un perfil de esos. Terminó teniendo más relevancia, ¿no? Me imagino en las últimas campañas, en los últimos meses. Sí, uno más del equipo. Tiene más relevancia porque antes no existía, digamos, Claro. ¿no? Entonces, Destaca ahora más fácil. vos me decís, che, ¿la inteligencia artificial es más importante que el investigador que hace las encuestas? No. ¿Es más importante que el creativo? No. ¿Es más importante que el que hace Big Data y nos da la...? No. ¿Es más importante que el que coordina el tema de los medios aire? No. ¿Es más importante que los que hacen territorio? No. Todos son importantes. La clave es el equipo. Y mira, lo decía ayer en un vivo que tuvimos y me insistían cuando determinadas cosas, y el vivo de ayer era solamente sobre fake news e inteligencia artificial con la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Dije, ya cuando era reiterativo, le digo, mire, esto es simple. Porque no entendían, no, pero la inteligencia artificial es un equipo. ¿Desde la preocupación te lo encaraban o desde dónde Sí, queda? no, y de la preocupación y los fenómenos que están viendo y las cosas que pasaron. Yo le digo, compárenlo con la selección argentina de fútbol. Me miraban, ¿qué? ¿Pero es inteligencia artificial? No. Messi solo no puede hacer nada. Messi no puede ser arquero. Si vos no tenés un arquero, por más que tengas a Messi, por más que tengas Messi el mejor, que Messi hagamos que es el candidato, ¿no? Si el candidato no tiene un buen arquero, investigación, le va a ir para atrás, no va a tener brújula. Si el candidato no tiene una línea defensiva donde esté quién te hace la gestión de prensa, quién tiene el creativo, quién te trae los datos de Big Data para poder tomar decisiones, te van a llenar la canasta de goles. Y si no tenés buenos delanteros que acompañen en términos de tu agenda, tu territorio, tu preparación y media training para ser no solamente incisivo, directo, corto y contundente, no te van a escuchar. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Es importante la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Yo si tuviera un equipo no quisiera que me falte el 3. Quiero jugar con los 11 jugadores. Y si puedo tener 20, jugaría con 20. Puede depender del presupuesto, de cuáles son las reglas de juego. ¿Pero es importante? Sí. Pero no es más importante que las demás. Bien. Es nueva, es la más nueva tal vez. Sí. Es el chiche nuevo. Sí, antes fue Facebook, después vino Twitter, después vino Los Instagram, filtros, sí. después vino TikTok. Ahora viene algo que se llama inteligencia artificial. Sí, es importante. Bien. Vamos a un recurso muy clásico, mundo encuestas. En los últimos años las encuestas no sirven para nada, son una mentira, siempre le erran. ¿Qué visión tenés al respecto? ¿Qué está pasando con las encuestas en Argentina? Pasa que hay varios tipos de encuestas. Una son las encuestas que usan de publicidad muchos candidatos para decir que van ganando porque creen que con eso la gente los va a votar, o son más populares, o pueden negociar mejor un cierre de listas. Y otras son las encuestas, las que no se publican, las que usas para trabajar, las que te sirven como guía. Están las encuestas cualitativas, que te permiten no solamente tener un número, que es la que le gusta a todos. ¿Cuánto mide este? ¿Quién va a ganar? Bueno, está bien eso, cuánto mide cada uno, pero a mí lo que me interesa saber como estratega es qué tengo que hacer para mañana, para dentro de 10 días, para dentro de un mes medir más de lo que mido hoy. Y eso te lo da lo cualitativo. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo genero emociones? ¿Cómo conecto con determinados temas? ¿Cuál es mi perfil? ¿Cuáles son mis temas negativos? ¿Cómo los puedo mejorar? Entonces, es bastante más complejo, pero las encuestas son la herramienta fundamental para la toma de decisiones y la construcción de una campaña electoral. Sobre la toma de decisiones me pasa con Javier Milei que en los últimos, te diría, 3 meses, tengo la percepción que ha soltado la agenda, no ha logrado, como durante 3, 4 años casi seguidos, marcar la agenda en la Argentina. ¿Por qué crees que le pasa eso? Y más teniendo en cuenta que estamos a un mes y pico de una elección tan importante como es la nacional. Yo creo que puede haber una multiplicidad de factores, no hay uno solo. Primero, que no es lo mismo estar sin responsabilidad de gobierno que en gobierno. Esta es la primera elección que va a enfrentar Javier Milei con, digamos, estando gobernando, ¿no? Después, que hay veces que los equipos que te sirvieron para ganar una elección, y esto lo digo en Gobernicar, mi último libro, el Kama Sutra del Poder, es cómo construir poder, y la comunicación tiene un rol fundamental. Y también ahí hablamos de que no siempre lo que hiciste en campaña es lo que sirve para gobierno, porque lo que vos haces en campaña es para ganar la campaña, no es para gobernar. Aunque suene políticamente incorrecto, ¿quién te dijo que lo que decís en campaña lo tenés que hacer cuando gobernás? Vos cuando gobernás tenés que hacer lo que tengas que hacer para aumentar tu aprobación, para aumentar la opinión pública, para transformar, para llevar adelante tus ideas, para consolidar una narrativa. Y lo de la campaña es una anécdota. Bien. Dani, para ir cerrando, nos comentaste sobre Gobernicar. Hablanos de tus libros. Primero eso, háblame de tus libros, dónde se pueden conseguir.
Bueno, acá en Argentina, en todas las librerías, digamos, ¿no? En las principales librerías, tanto Matrix Política como Gobernicar, uno tiene que ver Matrix con la construcción del candidato y las campañas, y Gobernicar narra cuando termina la Matrix, el día que ganaste la elección. Y empieza todo lo que tiene que ver con la conformación de equipo, la transición, el gobierno, la iniciativa, los formatos de investigación. Después, obviamente, en Amazon, obviamente en la página de la editorial Galerna, galernaweb.com, ahí están los libros y también hay una variedad más grande de títulos. Y por suerte, con muchas presentaciones en el camino, con un recorrido, con una muy buena aceptación. Ya Matrix creo que va por la 3ª edición, Gobernicar se está terminando la 1ª edición, que es más nuevo. Así que bien, contento porque son libros prácticos. Yo siempre digo que a mí me gusta hacer trabajos donde el que lo termine leyendo, mientras lo va leyendo, puede estar aplicando algo en lo que hace. Decir, mirá, esto que me estaba pasando, acá hay una mirada distinta, ¿no? Y después que trato de congeniar y juntar a esto que yo hablo mucho del equipo y hacerte competitivo a partir de quienes te rodean. Ambos libros lo tienen porque entrevisto a los principales exponentes de cada una de las áreas que para mí son centrales a la hora de construir una campaña o a la hora de llevar adelante la comunicación de un gobierno. ¿Por qué libros? ¿Te parecía un desafío? ¿Te parecía divertida la idea? ¿Siempre quisiste publicar libros? ¿Qué se te dio? No, nunca me hubiera imaginado escribir un libro. Jamás. ¿Nunca? No. ¿Qué me pasa a mí? En el año 2005... yo era en aquel momento secretario de Industria y Comercio del municipio de San Martín, la capital de la industria de la Argentina, en aquel momento. Y vamos a una campaña donde, en una elección muy nacionalizada, recordad que en aquel momento las elecciones eran totalmente nacionalizadas en la provincia de Buenos Aires, las legislativas, en el 2005, es la elección que Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta con Chiche Duhalde por la senaduría, se abren de Duhalde y del peronismo, y se dio prácticamente una interna, la interna en la provincia de Buenos Aires, la elección en la provincia de Buenos Aires fue una interna peronista. Y en aquel momento yo voy de primer candidato a concejal, por una alianza vecinal, en mi rol aquel momento de político, en una alianza vecinal, pero contra las dos principales fuerzas, que una medía casi 50 puntos, la de Cristina, y casi 30 la del peronismo y Chiche Duhalde, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo hacíamos? Y no íbamos con ninguno de los dos, y esos en una elección tan vertical y con urbano bonaerense. Y bueno, hicimos una campaña rabiosa, que la recordaba el otro día, porque se está hablando mucho ahora del corte de boleta, y hicimos una campaña muy, muy, muy fuerte y agresiva de corte de boleta, donde planteamos priorizar lo local. Mi primera elección, yo no había ido nunca a una elección, era funcionario, pero nunca había ido a una elección, 2005, y en este escenario complejo, digamos. Sí, ¿no? sí. Digo que lo recordaba porque mencionábamos, en aquel momento recuerdo que sacamos unas avionetas a sobrevolar, eran 2 avionetas a sobrevolar todo el distrito de General San Martín. Y ¿qué llevaban arriba las avionetas? Llevaban las tijeras con filo de verdad, con el eslogan publicitario, con un instructivo de corte de boleta y con la boleta cortada. Okay. Y de arriba de la avioneta tiraban 1 millón de tijeras, tiramos. De casualidad no lo estimamos, no hubo ningún herido. ¿A nadie se le cruzó por la cabeza que eso podía ser un peligro? ¿O? Pero que justamente había que ser disruptivo, si el peligro nos bueno, encanta. Un ojo es una elección que puedes perder, ¿no? Sí, pero tenía una bolsita de celofán y era redondeada la punta. Por ahí te lo lastimaba, no te lo iba a sacar. Tenías que estar justo mirando al cielo. Sí. Y fue una elección donde el corte de boletas fue brutal. Tuve la oportunidad. Porque estoy cayendo. Tiraron tijeras desde un avión. Estoy como un poco... Eran livianitas, eran de plástico con el filito. Pero si entras a. Mirá, ahora te voy a decir por qué lo recordé. Si entras a Mercado Libre, te sale Iboscus 2005 y están las tijeritas en venta a 5.900 pesos. Por el otro día salió el tema del corte de boleta y yo dije, me dice, no, que ahora muy bien, ¿cómo hicieron para ganar el corte de boleta? Y dije, pará, te lo hicimos en eso 2005. ya está, sí. Y busqué y lo primero que me salía, buscaba noticias. Y lo primero que me salía era Mercado Libre y salía la tijerita. No puedo creerlo. Sí, okay. Y recuerdo que hasta nos habían... Más era denuncia política en aquel momento, pero lo que nosotros necesitamos era hacer ruido. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer ruido. Y tuvimos casi más de 30 puntos de corte de boleta y ganamos la elección. Salió segunda la boleta que iba con el kirchnerismo, que sacó casi 50 puntos, y la otra que sacó 30, y con la que íbamos nosotros, que sacó 4 o 5 puntos en la provincia, estuvimos cerca de los 35 puntos. Y logramos ganar la elección. Así que para mí esa fue mi primera experiencia electoral, muy contento por la campaña, pero también
recuerdo en aquel momento errores que los pagué caros después, ¿no? Creer que un candidato puede ser su propio estratega de campaña o jefe de campaña, ¿no? Porque a mí me gustaba la comunicación, visto venía al tema del libro. Entonces pasa esta campaña, es una campaña hiper exitosa, se nacionaliza porque llamaba la atención qué había pasado, por qué cuando los números de las encuestas decían otras cosas. Fue una campaña totalmente local. Me acuerdo que en los semáforos, en las tijeritas, en un tema, en los semáforos poníamos gente con la boleta simulada que se cortaba el cuerpo chiquitito y personas con tijeras gigantes en los semáforos. No, es un montón. No, una locura fue esa campaña. Muy local, muy local. ¿Tenés registro de eso? ¿Algo fotográfico? Video? No, nada, video en esa época muy difícil. Sí, muy difícil, pero tiene que haber. Vos pensás que ni Facebook usábamos todavía ahí. Es ¿viste? una gran, o sea, es una charla TED esa. Sí, la quiero preparar. Pues tiene que ver con y por eso para mí lo asocio mucho con la elección que se viene ahora este domingo. Son elecciones municipales, no se confundan, mandan de abajo, no manda de arriba la elección. O sea, el eslogan es cómo ganar una elección tirando tijeras desde el cielo. Y sin lastimar a nadie. Sí. O bueno, eso dejarlo en suspenso. ¿Lastimamos a alguien? ¿Viste suspenso? Denuncias reales no hubo de gente en el hospitalizada. Ok. Pero después, esto venía el libro, entonces pasa eso, y yo en el 2006 conozco a Tony Puig, el catalán de Marca Ciudad, ¿no? Lo conozco, voy a Barcelona, a mí me admiraban sus libros, lo que él hablaba de la ciudad, de las marcas, me volvió loco, me enloquecía Tony Puig, y lo voy a ver, lo conozco en Barcelona, y cuando regreso a la Argentina, él lo invito a venir a la Argentina y hemos sacado un libro objeto de San Martín, capital de la industria, un libro objeto, digamos, contando la historia de los industriales, un lindo libro. Pero era muy para la marca local, que me había surgido la idea también de algo que había hablado con él. Y lo invito a que venga a San Martín, hicimos unas jornadas de comunicación municipal, regionales, ya no solamente para San Martín. Y cuando él se entera de la historia, lo ve, se enteró esto de las tijeras, vio la campaña que hemos hecho y me dice, tienes que hacer un libro, me dice. No, es un libro, Tony, estás loco. Dice, tienes que hacer un libro, que esta experiencia, Así le digo, yo chicaneándolo, le digo, bueno, yo lo hago solamente si vos primero me mandás el prólogo. Claro. Me dice, en 48 horas tenés el prólogo. Bueno, y en ese primer libro logré tener el prólogo de para mí, el número 1 en identidad de ciudades y marca ciudad y comunicación municipal en el mundo hasta el día de hoy. Y después tengo la oportunidad de conocer a Dick Morris, el gran estratega norteamericano de Bill Clinton, ahora de Donald Trump, claro, que en la actualidad me ha permitido en algunas campañas trabajar en conjunto con él después de tanto tiempo, y él me dice, cuando le cuento la historia, me dice, yo te escribo la contratapa. O sea que para mí, iniciándome ya profesionalmente, en paralelo con la política, lo tenía a Tony Puig y a Dick Morris en mi primer libro, que se llama Lo que no se dice no es, en aquel momento de Editorial Sudamericana. Y bueno, a partir de ahí empecé. Ya voy por 9 propios y ahora estamos planificando con Editorial Gallardo el número 10, que les pedí por favor que hasta el 7 estoy ocupado, que estoy complicado. Que me den unos 10. La reunión para planificar bien cuál sería el core de este libro, cuál es la idea de este libro central. Pero así surgió mi primer libro, a partir de la experiencia de las tijeras que nos trae a la elección de este 7 de septiembre también. Pero siempre con una presión externa de tenés que hacerlo, yo te escribo la contratapa, es como, bueno, está bien, no me queda otra ya. No, sí, pero yo no me imaginaba escribiendo un libro, no tenía el tiempo tampoco, ¿no? Era una velocidad que uno vivía en esos tiempos distinta a la tranquilidad con la que me preguntabas al comienzo de la entrevista. Dani, para cerrar, si alguien quiere estar atento de tus novedades y la cumbre, ¿cómo puede seguir todas las noticias? Bueno, mi identidad digital es @Diboscus. En X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí me encuentran, ahí interactuamos y como te decía, es una puerta de entrada a la conversación. Pero después la cumbre, la cumbre tiene sus propias redes, @CumbreCP. Tenemos ahora el 24, 25, 26 de septiembre en Cartagena el gran encuentro de la consultoría política, donde es un espacio de formación, de capacitación, de networking, para los políticos llevarse herramientas y entrenar a sus equipos, de los consultores de buscar campañas o consultores profesionales o gobiernos que estén buscando incorporar gente y sumar a sus campañas. Y ahí se va a respirar porque estamos previo a 2 elecciones presidenciales, el 30 de noviembre en Honduras y en mayo en Colombia. Entonces va a haber una dinámica electoral
más allá de la elección de Argentina, que es el 26 de octubre, digamos, pero lo corro porque es una elección legislativa, no presidencial, y que bueno, hay mucha atención, hay mucho interés en todo lo que sea la formación, y la cumbre se ha convertido en el gran referente de un espacio donde el que es político, el que es consultor, el que es periodista y es académico se puede sentar en una misma mesa, se sienten cómodos, y obviamente hay acciones disruptivas como es la comunicación política. La cumbre también es entretenimiento, en la cumbre también hay debate, en la cumbre también hay posiciones distintas políticas. Lo que nosotros hemos hecho ya hace muchísimos años es que es un espacio abierto y de libre expresión total, aunque a algunos no les guste lo que se dice o no estén de acuerdo con algún expositor, vos tenés una posibilidad, te vas a otro salón, porque la cumbre tiene 6 salas simultáneas. Claro. Entonces decís, che, no, a mí no me gusta lo que está diciendo este de izquierda o este de la ultraderecha. Bueno, no vayas a su sala, tenés 5 salas más para poder escuchar. Lo que sí es abierto y libre absolutamente a todos los colores políticos. Por eso logramos, después de tantos años, tener el liderazgo en formación y capacitación política en términos de campañas y comunicación gubernamental. Muchas gracias, Dani, por venir. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.